Advertencia por desobediencia. El título dice el reposo del pueblo de Dios, que va hasta el capítulo 4, versículo 13. Pero esta primera sección habla un poco diferente para luego entrar a esa parte del reposo del pueblo de Dios. Entonces por eso he puesto a esta primera parte advertencia por la desobediencia. El mensaje de esos primeros versículos es un mensaje muy claro. La desobediencia trae consecuencias. Es lo que quiere el escritor dejar claro a los hermanos que van a recibir esta carta. El versículo 12 y el versículo 19, ahí está la claridad de la enseñanza de esta sección. Versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esas son las consecuencias, o esa es la consecuencia de la desobediencia, y es lo que el escritor quiere transmitir y dejar claro a los hermanos. Lo primero que vemos en esta sección es que desde el versículo 7 al 11 es una cita que el autor usa tomada de el libro de los Salmos, el capítulo 95, versículo 7 al 11. Y esta va a ser la base que él toma para enseñar lo que es la advertencia y las consecuencias de la desobediencia. Y de esta cita va a repetir dos textos a través de esta sección. El versículo 8 y el versículo 11 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. El versículo 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso lo vuelve a repetir en el versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nuevamente en el capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El versículo 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Y el versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Son las dos citas que él repite en esa sección, donde va a hablar del reposo, pero que en esta primera parte va a hablar de la advertencia por la desobediencia. Por eso decía al principio que el mensaje de esta sección es muy claro, no tiene complicación para entender. Y esta cita que vemos ahí es tomada del Salmo 95, que a su vez es una cita que el escritor de los Salmos toma de otra cita, que es Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Es un evento que pasó mientras el pueblo de Israel iba entre Egipto y la tierra prometida, Canaán, donde los israelitas tuvieron dificultades, necesidades básicas, y ellos pidieron por esas necesidades, pero la actitud con la que pidieron por esa necesidad fue la que provocó el castigo. Y vamos a ir allá a esa cita de Éxodo 17 para mirar detenidamente qué fue lo que pasó, para mirar y tomarlo como ejemplo, para así también entender más claro lo que el escritor a los hebreos está transmitiendo a la congregación, a los hebreos. Agua de la roca.
Versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Ahí está la necesidad básica, no había agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dos cosas hizo el pueblo. Primero, una actitud grosera. Y segundo, murmurar contra Moisés y contra Dios. En este mundo que estamos viendo hoy, donde supuestamente las cosas se están redefiniendo, ahora hay algo así como los que están redefiniendo la historia. Y este mundo está prácticamente dividido en dos ideologías. Vamos a hablarlo de forma radical, los de derecha y los de izquierda. Y resulta que los de izquierda ahora están gobernando mucho en muchos países y han venido tomando posesión de presidencias y de países. Y ellos han vendido la idea, y la han copiado mucho, de que la historia no es como nos la contaron. Y en cada lugar están redefiniendo supuestamente la historia de las cosas. Y están queriendo hacer ver al que era malo, bueno. Y al que es bueno, entre comillas, resulta que esos eran los malos. Para una persona de estas que quiere redefinir las cosas, no vería nada malo en este suceso, porque primero hay una necesidad, no hay agua, ¿cierto? Versículo 2 dice, el pueblo dijo, danos agua para que bebamos, y se alborotó los ánimos. De estos redefinicionistas dirían, yo no le veo nada de malo, estaban haciendo un reclamo justo. Ellos tenían agua. ¿Y cómo quiere que reaccione una persona que tiene hambre? ¿Cómo quiere que reaccione una persona que tiene sed? ¿Cómo quiere que reaccione una persona que están matando a su familia? ¿Cómo quiere que reaccione X o Y persona bajo situaciones adversas? Y así se quiere justificar. Entonces, para una persona esta diría, yo no le veo nada de malo. Yo veo que ellos estaban haciendo un reclamo que es justo. Pero no. Dice el versículo 2 al principio, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para beber. Moisés les recrimina, les dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El versículo 3 está el segundo mal. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, habló con despropósito. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Volvemos a decir, no tenían pues sed, estaban haciendo un reclamo justo, dirían aquellos. Pero como Dios no solamente conoce la actitud, sino la intención del corazón del hombre, Dios juzga las cosas conforme a eso.
En el versículo 7 de Hebreos, dice que allí, en Éxodo, dice que allí en ese lugar, Moisés le puso un nombre a ese lugar llamado Masá y Meriba. Ambos nombres tienen un significado. Masá significa prueba, tentar. Y Meriba significa rencilla. El pueblo peleó contra Moisés y contra Dios. Lo único que el pueblo debía hacer ahí era confiar en Dios, no más. Tanto ese evento de allá, como la cita de los Salmos, como la cita de los Hebreos, tienen el mismo trasfondo: la obediencia, la fe. Esas son las dos cosas. La fe que lleva a la obediencia. Ellos lo único que tenían que hacer era confiar en Dios y hacer una ecuación matemática, lógica. Si Dios nos sacó de Egipto, entonces Dios nos va a sustentar en el desierto. Y Dios no los sacó a ellos de una forma tan natural. Dios los sacó de una forma sobrenatural, haciendo muchos milagros. O sea, ellos sabían que el Dios que los sacó de Egipto era un Dios todopoderoso. Y que así como los sacó y los pasó por en medio del mar en seco, ¿qué no podía hacer Dios? Y llegan a un evento quizás más elemental y pelean contra Dios, contra Moisés. Si Dios los sacó de Egipto, seguramente Él los iba a sustentar en el desierto. Pero ellos no pensaron así. En Hebreos 3:16 nos dice la palabra, haciendo forma de pregunta, el escritor a los Hebreos, resaltando a quiénes les vinieron las consecuencias. Y dice primero, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y a cada pregunta tiene que haber un contexto. Los que salieron de Egipto por mano de Moisés vieron las maravillas que Dios hizo por mano de Moisés. Versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Todos estos fueron los que salieron de Egipto, no los de Egipto, sino los que salieron de Egipto, o sea, el pueblo de Dios. Lo cual quiere decir que nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, somos los que tentamos a Dios. Nosotros somos los que provocamos a Dios. Nosotros somos los que disgustamos a Dios. El mundo no. El mundo, Dios está airado contra el impío todos los días. El impío nunca tienta a Dios. El impío nunca provoca a Dios. El impío nunca hace enojar a Dios, porque es que ya Dios está enojado y con su ira sobre el impío. Somos nosotros, el pueblo de Dios, los que provocamos y generamos esto en Dios. Un error que está como ejemplo advertido en varias generaciones, como lo vimos primero en Éxodo 17 a esa generación, y luego el salmista escribe esa misma historia para advertir a esa generación de los salmos. Y luego más adelante el escritor a los Hebreos toma la misma cita, el mismo ejemplo para advertir lo mismo. Quiere decir que lamentablemente esto es repetido por el pueblo de Dios durante toda la historia. Provocamos a Dios, desobedecemos a Dios, disgustamos a Dios, tentamos a Dios. Y el escritor dice, los que pecaron, aquellos que desobedecieron por la incredulidad. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los iba a llevar hacia Canaán, que quedaba hacia el norte.
Y de Egipto hacia Canaán dicen que solamente habían 40 días de camino. 40 días caminando y llegaban a Canaán. Allí hubieran descansado de toda la esclavitud que estaban sufriendo en Egipto. Pero ellos en el camino pecaron, desobedecieron y no creyeron a Dios. Por eso luego dice el Señor que los puso a andar extraviados en el desierto, dando vueltas en el desierto, en la península, durante 40 años. Cuando eran 40 días para llegar, se demoraron 40 años para llegar. Y fue porque Dios los hizo dar vueltas en el desierto, y lo tremendo es que sin ellos darse cuenta que estaban dando vueltas. Y simplemente era que año tras año iban muriendo. Y los que entraron a Canaán, dice la palabra que apenas de esa gente que salió, apenas fueron 2. Los demás, cuando dicen 2, no es que solo entraron 2, sino de los que salieron, solamente entraron 2. Los otros quedaron tendidos en el desierto. Los que nacieron en el desierto entraron, pero de los que salieron, solamente 2. Que fue Josué y Caleb, ellos 2. Porque ni siquiera Moisés, que fue el que los sacó de Egipto, entró a Canaán. 2 apenas. Dios los hizo dar vueltas. A veces las consecuencias del pecado no es como algunos piensan o como la mayoría de los creyentes piensan. La mayoría piensa y enseñan que si usted peca le van a venir males. Le va a pasar algo, va a tener un accidente o una enfermedad o crisis o toda una cantidad de cosas siempre enfocado hacia lo material. Y resulta que, al menos en mi experiencia, los que yo conocí cercanos que se apartaban de la iglesia, no les iba mal económicamente, antes les iba bien económicamente. Entonces uno empezaba a ver que ese mensaje no concordaba, no era de acuerdo a lo que la Biblia enseña. En su momento uno de pronto no lo entendía. Uno veía que seguían sus vidas normales y antes prosperaban más. O sea, cuando estaban en la iglesia eran más llevados económicamente. ¿Por qué? Porque no es cierto que el que se aparta le va a venir alguna cosa mala. Eso no es el común denominador. Muchas veces, y quizá la mayoría de las veces, el peor castigo de una persona apartarse de Dios es que divaga en esa vida. Y cuando digo divaga es que su vida no descansa, está constantemente caminando, dando vueltas, turbado, afanado, angustiado. Ese es el peor castigo. El pueblo literalmente caminó durante 40 años sufriendo castigo, muerte, luto, necesidades que no tenían por qué haber pasado por ellas. Pero lo peor es lo que dice la sección a los hebreos: no entraron en el reposo. O sea, nunca descansaron. Y no está hablando tanto del descanso físico, está hablando es del descanso espiritual, del descanso emocional. Muchas veces el peor castigo es ese, no descansar en Dios, andar errantes en el pecado, angustiados, tristes e impotentes, como le sucedió al hijo pródigo, ¿verdad? Llegó a un punto donde dice la Biblia que estaba casi salido de sí, estaba ya medio loco, perturbado, comiendo allá al lado de los cerdos, hasta que cayó en cuenta y reaccionó y pidió perdón, y Dios el Padre corrió al perdón. Ese es el peor castigo. Hebreos 3, del 10 al 11, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación.
Desde el versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ese es el peor castigo. El andar vagando en el corazón, no tanto el vagar dando vueltas, que todo, aunque trae cansancio físico, es el vagar del corazón, de la conciencia, del alma. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso fue Dios el que hizo que ellos vagaran ahí, porque el pecado de ellos, Dios entonces les envió la consecuencia y simplemente Dios, como dice el versículo 11, juró, no van a entrar en mi reposo. Y no entraron. Dios fue el que determinó la consecuencia para ellos de que estuvieran vagando física y espiritualmente. Muchos apartados quisieran regresar, pero no pueden. Yo no sé si usted ha hablado con algún descarriado que le ha dicho algo así. Yo quisiera volver a la iglesia, pero no soy capaz, ¿cierto? Muchos vuelven a intentar, pero vuelven a fracasar. Y esa es la peor consecuencia, porque eso es un tormento que no los deja reposar. Es un tormento que la conciencia los mantiene mal, perturbados, aunque aparentemente ellos estén por allá jugando billar, bebiendo y haciendo todo lo que ellos, el mundo piensa que es la alegría, pero la conciencia está cansada de eso. Y como les decía, muchos dicen, es que yo quisiera, pero no soy capaz. Y uno, pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué no? Vamos a la iglesia. No son. Y vienen vagos. Van a un culto y están en ese culto y no se sienten que están vacíos totalmente. Ahora, lo tremendo y lo maravilloso de esto no es la insistente desobediencia del hombre, sino la continua misericordia de Dios. Eso es lo más tremendo. Hebreos 3:9 dice que ellos me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, 40 años tentaron a Dios, 40 años probaron a Dios y 40 años Dios les mostró sus obras. Eso es lo más tremendo. O sea, Dios no los dejó y se fue, sino que Dios seguía mostrando su misericordia, mostrando sus obras a pesar de que iban vagando. Eso es tremendo. Vieron las obras de Dios. O sea, Dios continuó mostrando su misericordia y su poder sin importar la constante desobediencia. Dios dijo, me probaron, me tentaron. Y Dios les respondía con milagros. Ante cada necesidad del pueblo de Israel siempre reclamó a Dios. Tuvieron sed, le reclamaron a Dios. Tuvieron hambre, ¿qué hicieron? Nos trajiste para hacernos morir de hambre en este desierto. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó el maná, ¿cierto? Pan del cielo. Y se cansaron de comer maná y dijeron, ya estamos cansados de este maná. Y Dios les mandó carne hasta que les saliera por las narices. Y cada necesidad, siempre ahí estaban. Para eso nos trajo, para esto nos trajo, para eso nos trajo. Siempre estaba la queja en la boca. Siempre. Para eso me trajo, para matarnos en el desierto. Hubiéramos quedado en Egipto. Allá estábamos contentos comiendo ajo y cebolla. Y dicen ellos, y dice que pescado. El propósito de Dios era que ellos salieran y llegaran 40 días. O sea, 40 días, hablando pues en lo que el hermano dice, 40 días era soportable aguantar maná y tomar agua de una piedra. Era aguantable, ¿cierto? Pero el problema era que ellos provocaron todo.
Ellos provocaron los 40 años, no Dios. O sea, es que aún ahí se ve más misericordia. Dios los hubiera abandonado totalmente y hubieran muerto ahí. Cada uno de hambre, calaveras regadas de hambre. Pero Dios les daba y les daba. Les dio maná, un alimento del cielo, o sea, un alimento que venía del cielo, que llovía. Y luego les dio carne. Y ellos, a toda necesidad que tenían, estaba siempre la queja. Siempre estaba la queja. Por eso siempre dicen, siempre resaltaban era cuando estaban en Egipto. O sea que el corazón de ellos siempre fue allá. O sea que ellos salieron de cierta manera, no salieron tan contentos de Egipto, tan convencidos. Ellos salieron de cierta manera como aferrados. Bueno, los años que estuvieron allá fueron muchos. Fue una generación que ni siquiera conoció la tierra donde son sus padres. Gente que nació allá y se criaron allá y venga, vámonos para otra tierra, así de la nada. Se pudiera decir humanamente, es entendible. Entonces eso los llevó a que ellos en su corazón anhelaran estar allá en su tierra. No es que la tierra de nosotros es esta, podrían decir, pero no era esa. Ese también fue el trabajo de los padres. Siempre está recalcando, aquí estamos, pero nosotros no somos de aquí. Eso se lo repetían y se lo repetían y se lo repetían. De cierta manera también por eso salieron, porque los padres les decían, nosotros no somos libres aquí, estamos como esclavos. La tierra de nosotros es otra. Y bueno, eso los llevó a tener eso en su corazón y en el momento propicio, oportuno de Dios, salieron, pero siempre un poquito aferrados a Egipto. Entonces Dios, por medio de Moisés, siempre les respondía ante todas las necesidades de ellos que las reclamaban con provocación, con murmuración y vamos a decir con rabia. Por eso, y eso nos enseña, yo desde hace rato he creído, que los milagros no siempre significan que el creyente tiene mucha fe. Los milagros no siempre significa, y yo creo, la mayoría de las veces los milagros no siempre significan que es porque el creyente tiene mucha fe o porque tenga muy buena comunión con Dios. Algunos se jactan de eso y hasta presumen de forma autoritativa cómo ellos oran y dicen a Dios, yo le digo a Dios, Señor, tu palabra dice que tus hijos no mendigarán y yo reclamo esa promesa. Y algunos oran así. Yo le digo, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y yo reclamo la sanidad. Y Dios me sana. Y yo como dijo la mujer de Maldonado, y yo le digo a los ángeles, les ordeno que me cuiden las alhajas y las joyas y las aretas de oro mientras yo me voy. Y les ordeno que me las cuiden y no me roban. Y no se le pierde nada. Y se jactan de esas cosas y ven los milagros y presumen de que oran así, de que ellos se apropian de las promesas y las reclaman con autoridad y ven los milagros. Eso yo siempre lo he considerado como delicado. Eso es probar, tentar a Dios. Y eso no significa que tiene mucha fe. Eso no significa que es que tiene mucha comunión con Dios. Por eso de ahí muchos comenzaban a imitar eso, ¿no? Que hay que reclamar las promesas, que hay que arrebatar las promesas de Dios. Hablando de eso de las promesas, en la Biblia están las promesas de Dios en la Biblia, todas están enfocadas en Cristo. En la Biblia no hay promesas individuales, o sea, como que una promesa para él, una promesa para él, no. Una persona que diga, yo estoy esperando una promesa que Dios me dio, eso es falso. No, que Dios me habló y Dios me prometió algo y yo estoy esperando, eso es falso. Dios no promete así. Las promesas en la Biblia todas son en Cristo Jesús y tienen que ver
con la salvación de su pueblo, no más, ahí no hay más, ahí no hay más que Dios me prometió que me iba a dar una casa, o que Dios me prometió que me iba a dar un hijo, o que Dios me prometió que me iba a llevar a otra nación. Eso es falso, eso no funciona. Dios el plan y el propósito de Dios no es personal. O sea, cuando digo personal no me refiero es que Dios tiene un plan de salvación diferente con este. No, el plan de redención de salvación es en Cristo y todas las promesas están en Cristo. Todas las promesas son en Él, sí y amén. Y nosotros simplemente creemos ahí, en eso que Dios prometió en Cristo, no en promesas aisladas o individuales. Me probaron y vieron mis obras. Estos hebreos, ahora los que escribe el escritor, habían sido liberados e iluminados por la palabra, pero ahora estaban en dificultades, en persecución. ¿Y qué querían hacer los hebreos? Lo mismo que lo que hicieron los de Egipto. Ellos querían devolverse. De hecho, ya muchos estaban devolviendo. ¿A dónde? A el judaísmo. Allá se estaban regresando. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Por eso dice el escritor, mirad hermanos, esa es la exhortación después de citar Salmo o Éxodo. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El versículo 13 es una de las razones por las cuales nos congregamos y debemos congregarnos, para exhortarnos unos a otros. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, nos enseña también allí la Biblia lo mismo del por qué nos congregamos y para qué nos congregamos. Una de las razones, Efesios 2, 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea nosotros, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso nos congregamos. Capítulo 4, versículo 16, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y ¿qué? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando el Señor le dijo a los discípulos de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que le llamó la investidura de poder, ellos se fueron a Jerusalén y allá estaban reunidos, estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. ¿Para qué? Para esto. Así se edifica la iglesia. Así y para eso nos debemos reunirnos y congregarnos. Aquellos que dicen que no necesitan ir a una iglesia, que no necesitan ir a congregarse, simplemente no conocen la doctrina de la iglesia. Hay un tema en teología que se llama eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Esas personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia, no conocen la doctrina de la iglesia. O vamos a decir más claramente, no conocen la Biblia. No.
Los que dicen, no, que yo no necesito estar metido en una iglesia, ni ir a una iglesia. Yo aquí en mi casa. Yo aquí en la casa solo oro y canto a Dios. Y ofrendo, que también será, que se ofrenda, vamos a orar por las ofrendas, y él coge el bolsillo derecho y echa la ofrenda en el bolsillo izquierdo. Entonces, esos que dicen que no necesitan ir a una iglesia, no conocen la Biblia, están totalmente equivocados. Ellos creen que la iglesia somos nosotros, sí, pero no nosotros por allá dispersos. Ese es el propósito del diablo. El diablo siempre ha buscado dispersar al pueblo de Dios a través de toda la historia. De hecho, Cristo dijo que ese era uno de los propósitos de Satanás. Atacar al pastor, y una vez derribado el pastor, ¿qué sucedería? Las ovejas serán dispersas. Esos que dicen que no necesitan, están escuchando al pastor de ellos, que se llama el diablo y Satanás. Ese es el mensaje del diablo. Yo no necesito estar por allá, metido en una congregación, en una iglesia. Están escuchando otro mensaje. Y por último, hermanos, una de las palabras que más se usa en esta sección de Hebreos donde leímos es la palabra hoy. Si oyereis hoy su voz. Ya vimos cuántas veces la repetimos ahí. Y eso habla de la continua misericordia de Dios, que día tras día nos llama al arrepentimiento. Si oyereis hoy su voz. Escuchar con incredulidad está mal, que eso fue lo que hizo el pueblo de Egipto, eso fue lo que hizo el pueblo que escuchó el Salmo, y eso es lo que estaban haciendo aquí los hebreos. Escucharon, pero con incredulidad. Pero algo peor es no escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, dice aquí, es hoy. Si escuchareis hoy su voz. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Si dejamos de leer o de escuchar la predicación, la exposición de la palabra, estaríamos en la peor condición. No estoy diciendo que, bueno, yo al menos escucho la palabra. No estoy diciendo que eso está bien, sino que eso es menos peor que no escucharla. Está mal escucharla con incredulidad, pero está peor ni siquiera oír la palabra, ni leer la palabra. Por eso, hermano, mire, nosotros los seres humanos estamos tan inclinados hacia la naturaleza humana que cuanto menos leamos la palabra, cuanto menos nos expongamos a la palabra, más actuamos de forma natural. Por eso el escritor, el apóstol Pablo, dice que la palabra de Dios more, ¿en qué cantidad? En abundancia. O sea, si no hay abundancia de la palabra en nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestras emociones, nuestros sentidos, todo lo que hacemos va a estar enfocado en nuestra naturaleza humana. Porque la palabra no... La única forma en que el Espíritu Santo toma el control de una persona, de un creyente, es a través de la palabra. Porque la palabra va a saturar a esa persona. La palabra de Dios es la voluntad de Dios en esa persona. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? A recordar esas palabras constantemente. Cuanto más nos alejemos de la lectura de la palabra o menos escuchemos la palabra del Señor, la exposición de la predicación, menos vamos a tener de Dios. Esa es la peor condición. Pero gracias a la misericordia de Dios, nosotros, usted y yo, hoy, hermanos, estamos escuchando la voz de Dios. El versículo 13 al final dice que el pecado nos ha engañado, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña, el pecado nos ha engañado. Y además dice que la incredulidad nos endurece. Pero
como Dios hizo con el pueblo de Israel, así es lo que quiere también transmitir el escritor a los hebreos. La gracia y la misericordia de Dios nos llama hoy. Hoy. O sea, nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Pecar, tentar, provocar a Dios, ser incrédulos a la palabra de Dios. Nos vienen adversidades y nos quejamos, brincamos, hablamos despropósito, como si Dios no nos hubiera hablado, como si no confiáramos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras. Y la adversidad lo que hace en el creyente es sacarlo de su lugar, sacarlo en todos los sentidos emocionalmente hasta que el hombre hable despropósito. Cuando uno habla despropósito, está ignorando totalmente la palabra de Dios. Está provocando a Dios, tentando a Dios. Y lo más peligroso es que Dios responde a esas cosas. Digo peligroso es porque eso nos puede engañar y pensar, ¿sí ve? Dios me respondió. Y eso es un momento muy peligroso porque es falso a lo que yo pueda pensar de que yo estoy bien o tengo comunión con Dios. Y así el pecado nos engaña. Y así el pecado nos hace ver que sí. Y resulta que no. Nuestro corazón lo que anda es dando vueltas, dando vueltas. Consecuencias por la desobediencia. Vamos a orar.